un hombre de 80 años, cuyo nombre quedó marcado en la historia de Estados Unidos por sus horribles crímenes, vivió una vida que, durante décadas, pasó desapercibida para la sociedad. Su nombre era Samuel, y lo que comenzó como una simple investigación sobre narcóticos se transformó en un caso de proporciones extraordinarias. En 2012, mientras la policía de Los Ángeles lo buscaba por un asunto relacionado con drogas, se descubrió algo mucho más oscuro y aterrador en su historial, algo que la justicia nunca había logrado desentrañar. Lo que parecía ser el fin de una vida criminal de 35 años se convirtió en un doloroso descubrimiento de una historia oculta que se extendía por más de 3 décadas y 37 ciudades de la Unión Americana. La investigación comenzó cuando Samuel fue encontrado en un refugio para personas sin hogar en Louisville, Kentucky, en septiembre de 2012. Su detención por un caso de drogas fue solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Cuando la policía de Los Ángeles lo extraditó a California, lo que parecía ser un caso de narcóticos pasó a convertirse en uno de los misterios criminales más escalofriantes de la historia del país. Una vez en California, le tomaron las huellas dactilares y una muestra de su ADN, y lo que encontraron fue desconcertante. No era una coincidencia, sino 3 asesinatos que nunca fueron resueltos, 3 mujeres brutalmente asesinadas a finales de los años 80. Los cuerpos de Carol Alford, encontrada en un callejón en 1987, Adri Nilsson, descubierta en un contenedor de basura en 1987-1989, y Guadalupe Apodaca, cuyo cadáver fue hallado en un garaje en 1989, revelaron la macabra verdad. Todas ellas habían sido estranguladas y el ADN de Samuel estaba en la escena de los crímenes, con probabilidades tan remotas de que no fuera él, que el fiscal Beth Silverman declaró que las probabilidades de error eran una entre 450 quintillones. Al principio, Samuel negó cualquier implicación, asegurando que no había cometido esos crímenes. Sin embargo, las pruebas de ADN eran innegables, y después de un largo proceso judicial, fue finalmente condenado en septiembre de 2014. Durante el juicio, Samuel mantuvo su inocencia, pero el veredicto fue claro: culpable. El hombre de 72 años fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En ese momento, su historia parecía haber llegado a su fin. La justicia había alcanzado a uno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos, o al menos eso parecía, pero lo que sucedió después desbordó incluso las expectativas más oscuras. Samuel, quien hasta ese momento había sido un hombre de apariencia inofensiva, comenzó a contar una historia de horror que nadie esperaba. En su traslado a prisión, el anciano comenzó a relatar una cadena de asesinatos que se extendían por 45 años y abarcaban 37 ciudades en más de 15 estados. Un número escalofriante de muertes que habían quedado sin resolver, casos que la policía había archivado, y otros que ni siquiera se habían descubierto. Todo comenzó en 1970, cuando cometió su primer asesinato, y el último de ellos fue en 2005. Durante esos 35 años, Samuel había logrado evadir la justicia, ocultándose entre las sombras, cometiendo sus crímenes con una frialdad que desbordaba cualquier lógica. Cuando comenzó a confesar, el número de sus víctimas creció rápidamente, alcanzando la increíble cifra de 93, lo que le valió el título de ser el mayor asesino en serie de Estados Unidos en el último siglo. Pero, ¿quién era realmente Samuel? Samuel McDowell nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia, una pequeña ciudad a 100 millas al sur de Atlanta. Hijo de Paul McDowell y Bird, Samuel creció en un ambiente lleno de conflictos. Su madre, que trabajaba como dama de compañía, lo abandonó cuando aún era un niño, dejándolo al cuidado de su abuela materna en Ohio. Desde temprana edad, Samuel mostró signos de una personalidad conflictiva, disfrutando de las peleas y molestando a sus compañeros. Su vida de niño estaba marcada por la violencia y la inestabilidad emocional. A los 13 años, Samuel fue enviado a un reformatorio en Ohio después de robar una bicicleta. Durante su estancia acumuló una larga lista de infracciones disciplinarias, lo que dejaba claro que su camino hacia una vida criminal estaba sellado. A pesar de tener un intelecto promedio,
Samuel nunca completó la secundaria debido a sus problemas de disciplina y comportamiento. Su odio hacia la autoridad creció con el tiempo, lo que lo llevó a desarrollar una rebeldía constante contra cualquier intento de control. Cuando tenía 16 años, fue arrestado por delitos menores y pasó de un centro de corrección a otro. A los 20 años, tras ser condenado por irrumpir en una propiedad en Nebraska, su vida parecía estar atrapada en un ciclo interminable de prisión. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. En los años posteriores, se trasladó a vivir con su madre en Florida, quien le consiguió trabajo en un cementerio. Fue en este lugar donde conoció a una mujer con la que se casó, pero el matrimonio no duró mucho. Samuel era incapaz de permanecer en un solo lugar, y su inestabilidad emocional lo llevó a convertirse en un nómada, viajando por el país y viviendo de sus delitos. La vida delictiva de Samuel continuó su curso. Cometió robos, fraudes y una serie de agresiones hasta que, en 1961, fue condenado a 3 años de prisión por irrumpir en una tienda de muebles. Al salir de prisión, comenzó a practicar boxeo, convirtiéndose en una figura intimidante por su tamaño y fuerza. Con una estatura de 1.9 metros y más de 100 kilos, Samuel se convirtió en un hombre de temer, conocido por su agresividad y su mirada retadora. Aunque soñaba con ser como el legendario Sugar Ray Robinson, su falta de compromiso lo llevó a abandonar rápidamente el boxeo, a pesar de su gran potencial. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Continuemos. En 1964 fue puesto en libertad condicional y adoptó el alias de Samuel McDowell. Sin embargo, no tardó mucho en ser arrestado nuevamente por asalto y agresión después de atacar a una mujer en Cleveland. Tras cumplir su condena, regresó a Miami, donde cometió su primer asesinato. En la víspera de Año Nuevo de 1970, recogió a Marie Presley en un bar y, al llegar a un tramo de carretera desértico, la estranguló hasta matarla. Luego enterró su cuerpo en una tumba poco profunda. En los años siguientes, Samuel cometió una serie de asesinatos en Miami y Maryland, incluyendo una víctima transgénero. Su patrón de comportamiento se volvía cada vez más claro: mujeres solas, vulnerables, que se convertían en su presa. La policía, sin embargo, nunca pudo vincularlo a estos crímenes, ya que él se movía constantemente y cambiaba de identidad con facilidad. Samuel McDowell logró evadir la justicia durante más de 30 años, viajando de un lugar a otro y dejando una estela de muerte y sufrimiento a su paso. Mientras tanto, las investigaciones no lograban avanzar, y los casos quedaban sin resolver. Fue solo cuando fue detenido por un caso de drogas en 2012 que las piezas comenzaron a encajar, revelando la magnitud de sus crímenes. Aunque Samuel fue condenado por 3 asesinatos en 2014, el descubrimiento de su historial criminal posterior dejó a la sociedad horrorizada. Un hombre que parecía inofensivo, un anciano que había pasado desapercibido durante décadas, resultó ser uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia de Estados Unidos. Samuel McDowell, el hombre que logró evadir la justicia durante 45 años, se convirtió en el peor criminal del país, dejando a su paso una serie de asesinatos que, por fin, habían encontrado su resolución. La historia de Samuel Irún es un enigma que ha desconcertado a muchos a lo largo de las décadas. Este hombre de 80 años pasó a la historia de los Estados Unidos por su brutalidad y el horror que dejó tras de sí, un rastro de crímenes que permanecieron sin resolver durante más de 35 años. Lo que comenzó como una búsqueda de un fugitivo en Los Ángeles terminó revelando una de las mentes más perturbadoras y peligrosas que jamás haya existido en el país. A mediados de la década del 2010, Samuel Irún, un hombre de 72 años, fue arrestado en Louisville, Kentucky, por un asunto relacionado con narcóticos. Lo que en principio parecía un caso más de drogas, pronto se convirtió en el inicio de una investigación que cambiaría la historia de los crímenes en Estados Unidos. Durante su traslado a California, la policía lo sometió a análisis de ADN y huellas dactilares, encontrando algo inesperado. 3 coincidencias con asesinatos que databan de los años 80. 3 mujeres, cuyas vidas fueron brutalmente cegadas y cuyos casos nunca se habían resuelto. Las víctimas eran Carol Alford,
una mujer de 41 años cuyo cuerpo fue encontrado en un callejón en 1987, Adri Nilsson, de 35 años, hallada en un contenedor en 1989, y Guadalupe Apodaca, de 46 años, cuya vida se extinguió en un garaje, también en 1989. Todas habían sido estranguladas y su muerte permaneció sin explicación hasta que las pruebas de ADN vincularon a Samuel con esos horribles crímenes. Sin embargo, él negó las acusaciones y su defensa alegó que el ADN encontrado no era suficiente para implicarlo de manera definitiva. Sin embargo, la probabilidad de que no fuera él era de una entre 450 quintillones. A pesar de sus esfuerzos por mantener su inocencia, en septiembre de 2014, Samuel fue hallado culpable y condenado a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el veredicto fue emitido, se levantó furioso y gritó que no había cometido los crímenes de los que se le acusaba, pero el juicio ya estaba cerrado. Las evidencias eran demasiado abrumadoras. Parecía que con esa sentencia la historia de Samuel llegaba a su fin. Sin embargo, la verdad detrás de Samuel Irún era mucho más compleja y escalofriante de lo que cualquiera podría haber imaginado. Sus crímenes no se limitaban a 3 mujeres, como se pensaba inicialmente. A medida que los investigadores comenzaron a desentrañar los detalles de su vida y sus acciones, descubrieron que Samuel había estado operando como un asesino en serie durante más de 35 años, entre 37 ciudades y más de 15 estados. Los crímenes de Samuel no solo eran numerosos, sino que eran horriblemente meticulosos. Durante décadas había pasado desapercibido, eludiendo a la justicia con una facilidad inquietante. Su historia comenzó en 1940 en Reynolds, Georgia. Nació en una familia rota. Su madre, una dama de compañía, lo abandonó cuando era un niño, dejándolo al cuidado de su abuela materna en Ohio. Desde joven, Samuel mostró una inclinación hacia la violencia y el conflicto. A la edad de 13 años, fue enviado a un reformatorio por robar una bicicleta. Su tiempo en el reformatorio solo sirvió para alimentar su carácter problemático. La violencia estaba en su ADN, y no tardó en convertirse en un adulto con una lista interminable de delitos, desde robos hasta agresiones. A los 16 años, Samuel fue involucrado en delitos menores, y más tarde se dedicó a vagar por el país sin un lugar fijo, cometiendo delitos por donde pasaba. Fue arrestado repetidamente por robos, fraudes y otros crímenes, y su vida parecía un ciclo interminable de prisión y liberación. En la década de 1960 pasó un tiempo en prisión por un robo, y al ser liberado, se trasladó a vivir con su madre en Florida. Fue allí donde se casó con una mujer que, al igual que él, era una experta en delitos. Durante los años siguientes, Samuel se mudó por varias ciudades del sur y el medio oeste de Estados Unidos mientras cometía robos y otros delitos. A pesar de ser arrestado varias veces, siempre lograba salir rápidamente, nunca enfrentando verdaderas consecuencias. En 1970, cometió su primer asesinato en Miami. Conoció a una mujer llamada Marie Presley, con quien se fue a un lugar desértico en la víspera de Año Nuevo. Lo que comenzó como una cita terminó con Marie siendo estrangulada por Samuel. Este crimen marcó el inicio de su macabro camino. En los siguientes años, Samuel se trasladó a varias ciudades y su número de víctimas comenzó a crecer. Durante su tiempo en Cleveland, fue arrestado por robo y acusado de sodomía, aunque finalmente fue absuelto de ambos cargos. Luego de un breve matrimonio con una mujer llamada Morelia, se mudó con ella por varias ciudades, siempre con el mismo modus operandi: robar y atacar a mujeres vulnerables. A menudo, sus víctimas eran mujeres que luchaban contra las adicciones, personas desamparadas, o aquellas que se encontraban en situaciones difíciles, lo que las convertía en objetivos fáciles para Samuel. En 1976, fue arrestado por secuestrar y agredir a una mujer en Missouri. Fue condenado por agresión y pasó 3 meses en prisión. Sin embargo, después de ser liberado, volvió a su vida delictiva y a principios de los 80 atacó a otras mujeres, pero fue absuelto de los cargos por falta de pruebas. En 1984 fue arrestado nuevamente en San Diego por abusar de una mujer de 22 años, pero recibió solo una sentencia de 2 años y medio.
Samuel continuó con su reinado de terror, y aunque se vio involucrado en el asesinato de varias mujeres más, pasó desapercibido, eludiendo la justicia con una facilidad inquietante. Sin embargo, el destino de Samuel cambió en 2012, cuando fue arrestado por narcóticos en Louisville, Kentucky. Fue allí donde comenzó a desvelarse su espeluznante historia. Durante las investigaciones, un agente de la policía de Texas, James Holland, comenzó a sospechar que Samuel estaba vinculado con otros crímenes no resueltos, incluyendo uno en Texas que databa de 1994. Holland, un experimentado interrogador, se acercó a Samuel de manera estratégica, ganándose su confianza. Durante una entrevista en prisión, Samuel, después de arremeter contra el sistema judicial, dejó escapar una sonrisa inquietante, como si estuviera esperando ser reconocido por algo mucho más oscuro. Fue en ese momento cuando Samuel confesó ser el responsable de más de 90 asesinatos en diferentes estados. A lo largo de los años, Samuel había aprendido a eludir a las autoridades, moviéndose de un lugar a otro dejando pocas pistas detrás de él. Lo más aterrador de todo esto fue que Samuel, a pesar de estar preso, comenzó a compartir detalles macabros de sus crímenes, dibujando los rostros de sus víctimas con una precisión asombrosa. Estos dibujos fueron claves para resolver muchos casos sin resolver, ya que algunas familias pudieron identificar a sus seres queridos gracias a las ilustraciones. Samuel, sin embargo, parecía disfrutar del sufrimiento que había causado y no mostró arrepentimiento por sus acciones. En sus declaraciones expresó que no pedía perdón porque no lo sentía. De hecho, dijo que no era un asesino por elección, sino por destino, como si su naturaleza fuera la de un cazador. Samuel Irún murió el 30 de diciembre de 2020 a los 80 años, mientras cumplía una condena por sus crímenes. A pesar de su condena, el daño ya estaba hecho y su historia dejó una huella imborrable en la sociedad estadounidense. Aunque el FBI pudo vincularlo con solo 50 de los 93 asesinatos que confesó, su impacto fue tan grande que se convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. El caso de Samuel Irún sigue siendo un recordatorio de que la justicia no siempre llega a tiempo y que las sombras de la historia pueden ocultar secretos mucho más oscuros de lo que nos gustaría imaginar. Si encuentran interesante este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, dar un me gusta al video y dejar sus comentarios abajo. Su apoyo es fundamental para continuar trayéndoles más historias y análisis detallados. Hasta la próxima, manténganse seguros y atentos.